Cordial saludo, estudiantes. Continuamos con el segundo capítulo del módulo de criminalística, principios científicos de la criminalística. Entonces tenemos unos principios que han contribuido a que se pueda realizar un procesamiento de lugar de los hechos y que éste nos sirva como pautas fundamentales a la hora de esclarecer lo sucedido. Entonces tenemos que existe un principio de uso. Él nos habla de que los indicios de haberse empleado la fuerza mediante un procedimiento mecánico podríamos estar definiendo si hubo un estrangulamiento, si hay un traumatismo o politraumatismos, como podemos llegar a verlo en un accidente de tránsito, utilización de armas de fuego, armas cortantes, cortopunzantes, etcétera, componentes químicos, intoxicaciones, envenenamientos, agentes físicos, quemaduras, paso de corriente eléctrica o agentes biológicos, bacterias, virus, entre otros. Cabe destacar que estos pueden estar en su gran mayoría orientados al esclarecimiento de crímenes como tal, pero sin duda que también nos pueden aportar información importante para delitos que también de igual manera son investigados por nuestra legislación. Entonces, así como existen homicidios dolosos, también existen homicidios culposos, existen lesiones personales, y allí también podemos hacer uso de todos estos principios. Seguidamente está el principio de producción. Nos habla de que estipula que ante un crimen el agente del mismo siempre deja un rastro de evidencia material de su participación en la escena. El rastro más habitual suelen ser rastros de ADN o las huellas dactilares. Entonces seguimos encontrando allí un principio que enfatiza en un lugar de los hechos donde podemos estar encontrando evidencia de los autores de este hecho. En el principio de intercambio ya lo vamos a ir acondicionando más a nuestra labor como agente de tránsito. Entonces encontramos allí intercambio de materiales sintéticos, biológicos, genéticos entre la víctima, el asesino y el contexto. Entonces vamos a poder encontrar en ese principio de intercambio cuando un vehículo deja parte de su pintura en otro, en una motocicleta o en las zonas aledañas donde se presentó ese hecho. Tenemos principio de correspondencia de características. Por ejemplo, una soga dejará su marca de estrangulamiento, va a generar algo que se llama un surco de presión en el cuello para una víctima. También ese estudio lo podemos dirigir hacia una correlación de proyectiles, vainillas, identificar luego el tipo de arma de fuego. Eso es algo que es bastante importante. Bien, seguimos aquí entonces. Principio de reconstrucción de hechos o fenómenos. Este principio ya ahorita sí lo vamos a encontrar directamente relacionado a nuestra actividad. Dice que se iniciará la reconstrucción en mayor o menor grado de los hechos paso a paso y en el orden y forma en que se produjeron cada uno de esos fenómenos. Y encontramos allí que en los accidentes de tránsito hoy en día existe un gran incremento de equipos, software, bueno, todo tipo de elementos que nos ayudan a reconstruir, a recrear esas condiciones en las que se presentó ese hecho. Es una ayuda bastante significativa y que comúnmente la vemos relacionada con este tema. Existe el principio de probabilidad. Tras la reconstrucción de los hechos se procederá al cálculo de la probabilidad del resultado con un grado variable de aproximación a la verdad. Obviamente no vamos a establecer en sí qué fue lo que pasó. Ya lo que tenemos que hacer es acercarnos lo más que podamos a esa verdad. Entonces existe una gran probabilidad, va a depender de esos elementos que nosotros encontremos allí. Eso es lo que nos va a permitir
esclarecer en qué condiciones se produjo en ese ejemplo un siniestro vial. Principio de certeza, entonces nos habla de que la investigación finaliza con la valoración cualitativa y cuantitativa de cantidad de los indicios encontrados en el lugar de los hechos y su correspondencia con el acto criminal. Entonces vamos a encontrar una huella de frenado, vamos a encontrar que existen o que se obviaron, digamos, señales de tránsito, ¿sí? Todos esos elementos nos van a permitir que podamos llegar a esa conclusión. Finalmente, tenemos allí la referencia del doctor Hans Gross, es el fundador de la criminalística por los años 1892, como les hablaba también en el módulo de criminalística, son personajes que hace tanto tiempo idearon estos principios, realizaron estos aportes, estas investigaciones y hoy en día se mantienen y hacen parte de nuestras actividades. Seguidamente tenemos el método científico, que también en el módulo de dactiloscopia tratamos sobre él y les decía que era transversal a muchas áreas del saber. El método científico se utiliza para que usted realice un paso a paso, para que usted deduzca por medio de ese proceso cómo usted puede entender qué fue lo que sucedió. Entonces, el primer punto habla de observar el fenómeno. La observación es el primer paso. En el proceso se utilizan los 5 sentidos físicos y materiales. Entonces, vamos a poder determinar, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo en ese momento en un lugar, pues todos esos aspectos que van a ser relevantes para determinar qué fue lo que allí sucedió. Planteamiento del problema, ¿sí? Seguidamente búsqueda y selección de la información. Vamos a realizar unas labores, digamos, en las que vamos a indagar qué pudo haber pasado, quién tuvo conocimiento de lo sucedido y cómo esa información, luego de que la valoremos, nos va a servir en nuestros respectivos informes. Elaborar una hipótesis como una posible explicación a ese fenómeno, ya con toda esa experiencia que ustedes van a adquirir a medida que se vayan presentando los casos, entonces les va a permitir que ustedes realicen esas hipótesis fundamentado en esos elementos, claro que sí, acercarnos a esa verdad que pudo haber, digamos, ocurrido de acuerdo a ese siniestro vial que se presentó. Entonces, ¿cuál es esa probabilidad a la cual nos acercamos? Predecir una consecuencia lógica, obviamente estamos hablando de la utilización de la ciencia para que nos ayude a esclarecer qué pudo haber pasado allí. Experimentar con la predicción, revisar por cualquier error, esas son actividades que ya podemos ya hacer en nuestra oficina, en nuestro laboratorio, llamémoslo así, y llegar a una conclusión. Es importante que hagamos una revisión de tanto documentos como de toda esa actividad que desarrollamos para tratar, digamos, de que se realice un procedimiento totalmente ajustado a la normatividad. Finalmente, el método científico es una metodología para obtener nuevos conocimientos, lo que ya les había dicho antes, que ha caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación y la formulación, análisis y la modificación de hipótesis. Entonces, esa importancia que tiene el método científico es significativa y nos permite que nosotros realicemos de mejor forma nuestras actividades. Bien, pasamos al lugar de los hechos, hacemos una descripción de como les decía en los principios también, encontramos comúnmente que se habla de una escena del crimen, de un lugar donde se presentó un asesinato y resulta que en, digamos, los manuales y todos los conceptos que nosotros manejamos en Colombia, hablamos de un lugar de los hechos para diferentes tipos de delitos. Donde se presenta un suicidio es un lugar de los hechos, donde se presenta un acceso carnal violento es un lugar de los hechos, donde se presenta un siniestro vial en la vía pública es un lugar de los hechos y donde se presenta un asesinato es un lugar de los hechos. Entonces,
Independientemente de eso, lo que vamos a tratar de distinguir es en cuál podemos tener nosotros mayor aparición. Entonces dice que cualquier espacio abierto, cerrado o móvil, incluyendo las áreas adyacentes y rutas de escape, en el cual se ha cometido un delito, que manejado de manera adecuada puede identificar los responsables, la víctima y el modo de operar utilizado. Entonces tenemos un lugar abierto, que es el que comúnmente ustedes se van a encontrar, donde existe la participación tanto de vehículos como personas, elementos, digamos, de este lugar que van a permitir referir que estamos ante las condiciones, digamos, de ambientales, y que eso nos permite discriminarlo como un lugar abierto. Ya existen lugares cerrados, ya un caso pues mucho más no tan común, digamos así, en el que un vehículo haya ingresado a un inmueble, para tratar pues de relacionar un ejemplo con tránsito. Entonces tenemos un lugar cerrado en esas características, un lugar móvil donde no exista, digamos, otra afectación, solamente digamos la de la persona que conducía allí este vehículo y que llegue a fallecer. Y otro también no tan recurrente, el mixto, donde encontramos un lugar cerrado que no permite pues estar a las condiciones normales ambientales, y otra parte que quedó expuesta. Una vez iniciamos, digamos, ese manejo como tal del lugar de los hechos, la parte fundamental tiene que estar relacionada con la bioseguridad. Entonces nos dice que la bioseguridad es la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos para prevenir a personas, laboratorios, áreas y medio ambiente de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados de los riesgos biológicos. Claro que sí, porque cuando lleguemos a un lugar de los hechos vamos a estar en contacto con fluidos de las víctimas, va a existir aceite, van a haber riesgos físicos, van a haber riesgos químicos. Entonces lo primordial es esa protección que usted debe manejar. Entonces tenemos allí elementos que contribuyen a que se realice una barrera para impedir ese intercambio de fluidos. Inevitablemente vamos a tener que tener algún contacto, digamos, con cadáveres, pero estos deben estar a través de la utilización de estos equipos. Entonces vamos a tener un traje antifluidos de bioseguridad, una máscara que evite inhalar fuertes olores, vapores, entre otros, unas botas plásticas que también nos ayudan a desempeñarnos en esos terrenos agrestes, la utilización importantísima de los guantes de diferentes características, densidades, protección a nivel del rostro, como lo son las caretas, los gafas de seguridad y mascarillas también con especificaciones técnicas para impedir, digamos, el paso entonces de cualquiera de esas partículas que afecten nuestra salud. Nos habla de que en toda la investigación criminal se siguen dos tipos de protocolos de actuación: el método científico, que ya hablamos de él, y donde se recogen todas las evidencias propios de la criminología, que es un campo también bastante afín, solo que digamos, su análisis está dirigido a eso, a desarrollar hipótesis, a generar una investigación frente a eso. Y el método de interpretación y reconstrucción de los hechos, que es más el objetivo de la criminalística. Como recuerde que yo les decía que existe la criminalística de campo y de laboratorio, entonces aquel que es más de hacer allá en el lugar de los hechos es la criminalística de campo. Cuando nosotros tomamos medidas, estamos haciendo la utilización de la planimetría, de la fijación fotográfica, de la narrativa, ¿sí? Entonces, esa criminalística de campo es ya mucho más allá de contacto con el lugar de los hechos, con los elementos y demás. Entonces existe ese paso a paso, allí nos habla de una protección del lugar. Es realmente importante que exista un acordonamiento, que
impidamos que las personas o demás vehículos nos vayan a alterar ese lugar para poder realizar nuestra labor. Observación del lugar, inspección ocular minuciosa, no pasar inadvertidos elementos que van a ser, digamos, contundentes a la hora de demostrar una responsabilidad. Podríamos dar un ejemplo, una señal de tránsito que nos indique la prohibición de estacionar de un vehículo de carga, un ejemplo, y se produzca un accidente mortal por dicha irresponsabilidad, llamémoslo así. Estoy hablando de un campo que es más del resorte de ustedes que mío, pero para tratar de contextualizarlos. Entonces, es algo que es bastante importante verificar la velocidad que se puede transitar en esa vía, bueno, etcétera. Tenemos la fijación del lugar, que es una descripción detallada del escenario del suceso. Esa fijación puede ser narrativa, de hecho, vamos a adelantar una práctica en cuanto a inspección técnica cadáver para que ustedes conozcan el formato y describan allá en él una narración de unos hechos bajo un caso que van a tener. Existe también la fijación fotográfica, la videográfica, topográfica en 3D. Bueno, hay ya una gran cantidad de posibilidades para realizar esa fijación. La recolección de elementos materia de pruebas, se recogen todas las pruebas, tanto biológicas como sintéticas, restos de sangre, piel, cabellos, pintura, fibras, tejidos, etcétera. Como les decía, la importancia de que exista un siniestro vial en el que una persona fallezca luego de ser impactada por un vehículo, se dé a la vida y quede en el lugar de los hechos la placa. Esto pues nos serviría, sería un elemento que podría conducirnos al responsable de ese hecho. Finalmente, la entrega de elementos materiales probatorios y evidencia física al laboratorio, se procede a su selección y clasificación mediante cadena de custodia, que es un tema que vamos a tocar al final del módulo, tomando las precauciones adecuadas para evitar que sufran algún tipo de alteración durante el traslado del laboratorio. Entonces vamos a tener contacto con documentación de los posibles victimarios o víctimas implicados allí, y debemos manejar esa custodia de esos elementos, impedir que esto se nos pueda perder o que los mismos responsables busquen la manera de entorpecer esa actividad que usted está adelantando. Este sería entonces, señores estudiantes, el segundo capítulo dirigido hacia esa verificación de principios científicos de la criminalística, el manejo del lugar de los hechos y una serie de puntos, digamos, que son importantes a tener en cuenta a la hora de realizar esta labor. Ya nos reencontramos en el próximo video.